Amigos, actualmente nos encontramos en la nueva Electromotos Diamante de esta ciudad de Acapulco, ubicada en la colonia La Poza antes de llegar a la isla. Y el día de hoy tenemos este video muy interesante, sobre todo a los amantes de las cuatrimotos, especialmente de la marca Itálica. Empezando con la ATV 300, la nueva versión o la nueva cuatrimoto que trajo la marca Itálica, con un precio de 85,000 pesos actualmente. Después tenemos a la versión 200 con un precio de 55,000 pesos, una diferencia de 30,000 pesos entre una y la otra. Y por último tenemos a la ATV 190 con un precio de 50,000 pesos mexicanos. Y como les decía, el día de hoy vamos a hablar sobre estas tres cuatrimotos, cuál es la que más nos conviene comprar, cuál es la que más nos ofrece por nuestro dinero y cuál es la que yo te recomiendo dependiendo a tus necesidades. Así que empecemos con la ATV 300 y nos vamos a las llantas delanteras. Y en esta cuatrimoto tenemos freno de disco en ambas llantas, así como doble amortiguador. Algo que tengo que decir con respecto a los amortiguadores es que sí, son bastante confortables o bastante suaves, el cual nos permite una muy buena experiencia de manejo. Ahora, si nos vamos a la ATV 200, tenemos freno de tambor en ambas llantas. Y sí, también tenemos doble amortiguador, pero es un poquito más rígida que la 300. Ahora, si nos vamos a la 190, de la misma manera tenemos freno de tambor en ambas llantas y tenemos doble amortiguador, que sí es rígida al igual que la ATV 200. Pero si hablamos sobre el enfriamiento, en la ATV 190 tenemos un pequeño radiador de aceite. Eso la verdad le ayuda a esta cuatrimoto, es algo que definitivamente es útil porque si nos vamos a la versión 200, ¿qué creen? Solamente el enfriamiento es por aire y eso quiere decir que no tenemos ningún radiador ni por líquido ni por aceite. Pero eso sí, en la versión 300 tenemos un enorme radiador por líquido y eso está bastante bien, porque esta cuatrimoto pues sí lo requiere más, ya que es una cuatrimoto el cual tiene un motor más grande, al igual que más potencia y más torque, y que claro, el usuario le va a terminar exigiendo más a esta cuatrimoto que a una 190 o a una 200, colocando a la ATV 300 como la mejor en este apartado, al igual que en los frenos delanteros. Pero ahora si nos vamos a la iluminación principal, igual de la misma manera la ATV es la única que tiene doble faro LED y claro direccionales o intermitentes en LED, pero además de eso tenemos dos auxiliares que sí ayudan bastante a la iluminación, sobre todo en las noches. Que claro, si te toca una ruta por la noche, créeme que esta cuatrimoto te va a responder bastante bien, sobre todo en esa iluminación. Ahora si nos vamos a la ATV 200, sí tenemos direccionales o intermitentes en LED, pero en los dos faros principales el foco es de halógeno. Y si nos vamos a la 190, no tenemos direccionales en la parte delantera, pero sí tenemos dos faros completamente LED. Ahora, en el apartado de las parrillas o la protección frontal, debo de decir que la ATV 190 es la que mejor está protegida porque tanto la parrilla así como el parachoque están después de los plásticos de esta cuatrimoto. Mientras que con la 200 sí tenemos una parrilla de carga que está cubierta con unos plásticos, pero no tenemos parachoques en la parte frontal. Eso quiere decir que si llegan a tener un percance o algún choque con algo, sí se van a terminar llevando los faros y los plásticos frontales. Mismo tema con la ATV 300. Tenemos una parrilla de carga que soporta 25 kilogramos y sí tenemos descubierta la parte frontal. Lo vuelvo a decir, si llegan a tener algún percance, sí se pueden terminar llevando los faros principales. Pero ahora, si nos vamos al tablero de instrumentos, lo que más me gusta de la ATV 300 es que es la única que tiene un tablero completamente digital, pero no solamente eso, tenemos un tablero que está completo y es el mismo que tiene la 250Z, así como la versión 200Z. Ya que tenemos un tacómetro, un velocímetro, un trick, un indicador de marcha, se puede cambiar la iluminación del tablero y lo más importante, tiene un medidor de gasolina. Y eso es lo mejor que te puedes encontrar en una cuatrimoto.
Mientras que con la ATV200 no tenemos ningún tablero de instrumentos, solamente tenemos dos indicadores, que es neutral y reversa, al igual que en la 190 tenemos un indicador que es de neutral y de reversa. Siendo así, en este apartado, la ATV300 con la mejor configuración hasta el momento. Y ahora, en cuanto a mandos, prácticamente tenemos lo indispensable. Tenemos los botones que requerimos, una salida USB, tanto en la 190 así como en la versión 200, pero en la versión 200 tenemos un soporte para celular. Algo importante, tenemos espejos, mientras que en la versión 190 no tenemos espejos, pero sí tenemos cubre puños. Ahora, si nos pasamos a la versión 300, esta es la más equipada porque tenemos prácticamente todo, incluso las palancas tienen ajuste. Prácticamente es la cuatrimoto más completa porque tenemos cubrepuños, tenemos espejos, aunque eso sí, los cubrepuños no tienen iluminación. Pero bueno, es válido y se agradece. Como les decía, hasta el momento de ahora, la ATV300 es la más completa, es la que más nos ofrece, pero algo cierto es que es la más cara en este segmento. Ahora, si nos vamos al tanque de gasolina, empezando por la 190, tenemos una capacidad de 7.5 litros en el tanque de gasolina. Al igual que la ATV200, tenemos una capacidad de 7.5 litros de gasolina, que no tenemos indicador. Eso quiere decir que no podemos saber en qué nivel está la gasolina. Ese es un punto negativo. Y esto es algo que yo sí quiero decir y es algo que mejora drásticamente la ATV300 porque tenemos una capacidad de 15 litros en este tanque de gasolina. Y sí, tenemos un tablero completamente digital que nos dice a qué nivel está el tanque de gasolina. Y algo que les quiero decir es que las tres cuatrimotos no tienen una tapa de gasolina con cerradura, sino que todas se pueden abrir sin necesidad de una llave. Ahora, algo que me faltó decirles es que en la ATV300 tenemos una salida USB, pero también tenemos una salida de 12 volts. Ahora, si hablamos sobre el motor, tenemos 270 centímetros cúbicos en la ATV300 y la tracción es por flecha Cardan. Mientras que con la ATV200 tenemos una cilindrada de 200 centímetros cúbicos y la tracción es por cadena. Aunque claro, la transmisión es completamente automática. De hecho, las tres cuatrimotos tienen una transmisión completamente automática. Pero la ventaja de la ATV300 es que tiene flecha Cardan. Ahora, si nos vamos a la 190, tenemos un motor de 177.3 centímetros cúbicos y una transmisión por cadena también. Algo que sí, la verdad es que tengo que decir, es que las tres son fáciles de manejar. Pero la ATV debo de decir que es la mejor en este segmento porque tiene más potencia, tiene flecha Cardan y tiene una transmisión que te permite usarla en diferentes circunstancias del camino, ya que en la caja de cambios tienes low y high. Básicamente que te va a dar una potencia adicional si tú quieres exigirle más a esta cuatrimoto. Ahora, en tema del asiento, las tres tienen buen asiento, pero los asientos más anchos los vamos a encontrar en la versión 300 y en la versión 200, siendo la 190 la cuatrimoto que tiene el asiento más pequeño. Aunque miren, para lo que están destinadas estas cuatrimotos es suficiente, la verdad. Ahora, si nos vamos a la parrilla de carga, tanto la ATV 190 cuentan con una capacidad de 15 kilogramos para la parrilla trasera, pero lo que me gusta en la versión 200 es que la parrilla está cubierta con un plástico suave. Pero lo que más me gusta es en la versión 300 porque cuenta con una parrilla completamente plana. Eso quiere decir que si tú quieres subir algún objeto, será fácil bajarlo, pero cuenta con una mayor capacidad de carga, y esta es de 40 kilogramos. Como lo comentaba, en la versión 300 tenemos prácticamente todos los focos en LED y tenemos direccionales así como intermitentes. Mientras que en la versión 200, sí, también tenemos iluminación completamente LED y un escape alto. De hecho, las tres cuentan con un escape alto. A diferencia de la 190 que no tenemos ni direccionales ni intermitentes, no solamente en la parte trasera, sino que también en la parte delantera. Pero eso sí, goza de un escape alto, algo normal en este tipo de cuatrimotos. Y ahora, en el freno trasero tenemos freno de disco para la 190, al igual que un solo amortiguador.
Mismo tema para la versión 200, tenemos freno de disco y un amortiguador. Y también mismo tema para la versión 300, tenemos un solo freno de disco y un solo amortiguador. Pero que eso sí, el amortiguador de la versión 300 es más confortable, me refiero que es más suave. Ahora, en el tipo de llantas, estas cuatrimotos están diseñadas y están enfocadas especialmente para terracería o para la arena. Sobre todo la ATV 300, ya que tiene flecha cardán. Esto nos garantiza más potencia y más torque, pero además, como no tiene cadena, no se nos va a ensuciar, sobre todo si la metemos a la playa, específicamente en la arena. Mientras que en la versión 200, ese es un pequeño detallito porque tenemos cadena y se llega a ensuciar con mayor facilidad. Y que claro, al tener menos torque y menos potencia, nos va a rendir menos. Pero regresando al tema de las llantas, quiero decirles que estas cuatrimotos no están enfocadas para la ciudad, ya que si tú vas a una velocidad de 40 km por hora, vas a sentir que la cuatrimoto se vuelve muy inestable. Ahora, las tres cuatrimotos tienen un carburador. Ninguna es con inyección electrónica. Y eso la verdad está bien. ¿Por qué? Porque el mantenimiento va a ser barato. Y que claro, en este video les voy a decir cuánto les va a costar mantener cada una de estas cuatrimotos. Ahora, si nos pasamos al tema de los precios de mantenimiento, en la 190 y en la 200 van a tener el mismo costo. El primer año van a pagar 2,050 pesos, o sea 170 pesos cada mes. La verdad es que es un precio accesible. ¿Y por qué? Porque el primer servicio va a ser en los 500 kilómetros y va a tener un costo de 660 pesos, al igual que el segundo servicio que va a ser en los 6,000 kilómetros. Pero como estas dos cuatrimotos no tienen un tablero de instrumentos, va a ser por tiempo. El primero va a ser en los primeros 30 días y el segundo servicio va a ser en los 6 meses. Y el tercer servicio va a ser al año o a los 12 meses, dando un total de 3 servicios el primer año. Pero ahora, en la ATV 250, que es la versión en color negro, y la versión 300, tiene un costo anual de 2,440 pesos. Y estamos hablando de que cada mes nos va a costar 203 pesos mantener la ATV 300. Porque el primer servicio tiene un costo de 800 pesos, al igual que el segundo servicio. Pero en este caso, como esta cuatrimoto ya cuenta con un tablero completamente digital y podemos ver en qué kilómetro estamos, pues se va a contar mediante kilómetros. El primero va a ser en los 500 kilómetros, el segundo a los 6,000 kilómetros y el tercero a los 12,000 kilómetros o 12 meses. Y este va a tener un costo de 840 pesos. Ahora, en temas de garantía, aplica igual para las tres cuatrimotos: 4 años o 40,000 kilómetros directamente en el motor o en el chasis, 24 meses en la transmisión o 18,000 kilómetros, 12 meses o 9,000 kilómetros en la suspensión y en el sistema eléctrico 6 meses o 6,000 kilómetros. En el caso de la 300 y la 190 que tienen un radiador, van a tener un mes de garantía en el radiador. Ahora, para finalizar este video, ¿cuál es la mejor de las tres? Definitivamente ustedes ya lo vieron, la ATV 300. Aunque sí, el precio está ligeramente arriba, pero no se preocupen, estamos por tener el Hot Sale, que es en mayo, y próximamente el Buen Fin, y son las temporadas en la cual sí conviene comprar estas cuatrimotos porque llegan a tener muy buen descuento. Ahora, de la 190 o la 200, algo que les debo de decir es que a mí en lo personal, en la 190 no tenemos ningún problema, pero en la ATV 200 tenemos el problema del ensamble o la tornillería, pero que se puede solucionar, porque así a mí en lo personal me gusta más la ATV 200, y me refiero porque ya tiene iluminación completamente LED en las direccionales, además ya incluye espejos, ya incluye salida USB, soporte para un celular, pero los plásticos que protegen ambas parrillas de carga, tanto la parte delantera así como la parte trasera, ayudan bastante, y su asiento en lo personal se me hace mucho más cómodo, además de tener una potencia adicional sobre la 190. Por eso yo en lo personal, si quiero una cuatrimoto de entrada, me iría por la versión 200, y si quiero la mejor cuatrimoto de la marca itálica, me iría definitivamente por la ATV 300. Aunque claro, existe como segunda mano la ATV 250, que está muy bien esa cuatrimoto también, pero la verdad, por todo lo que trae la ATV 300, yo en lo personal digo que sí conviene bastante comprarte la versión 300.
Espero que te haya gustado este video, cuídate mucho y nos vemos hasta la próxima.